Todos buscamos algo que podría brindarnos la felicidad necesaria para vivir. Yo busco a alguien, ese alguien que me hace falta para ser feliz y permanecer así. Como miles de familias en el país, en el mundo, vivo recogiendo los pasos de mi padre. Donde dicen verlo, llego a buscar. Pero si hoy estoy aquí relatando con la infinita tristeza que causa esta zozobra, es para que sean escuchadas historias que viven en el silencio, o en el peor de los casos, mueren con el paso de las horas. ¿Qué le incomodó, qué le disgustó tanto como para no querer saber de nosotros, de mí? Muchos dicen que me tranquilice, que no pierda la fe, el que busca encuentra. Yo ya no sé en qué, ni mucho menos en quién creer. En la cabeza de todos está el merecer un gran final feliz, pero ¿qué hacemos para que sea realidad? Bueno, la situación de los desaparecidos en Colombia es delicada y desde mucho antes de la década del 60, 70 y solo a partir del 2000, a través de la ley 589, se logró tipificar la desaparición forzada. Pero vale la pena decir que también la Constitución del 91 la incluyó en el artículo 12, la prohibición de la desaparición forzada. Es allí que apenas viene a tipificarse en Colombia. Antes se le consideraba como secuestro simple. Mi nombre es Marta Inés Rojas, soy hermana de Julio César Rojas Valencia, quien se encuentra desaparecido hace 14 años. Es el proceso más duro que puede vivir una familia, porque siempre se está como a la espera de que aparezca, de que llegue, suena el teléfono y no contesta a nadie, y piensa uno y empieza: Jota, hable, Jota, diga algo, y siempre esperamos de que alguien nos avise qué ha pasado, en dónde está. Muchas veces nos han llamado a decir que se encuentra en algún lado, y como sea, hemos ido hasta donde nos han dicho, siempre para tratar de ubicarlo. Esta realidad de los desaparecidos es algo más común de lo que la gente puede pensar. Evidentemente en los medios de comunicación solamente salen los casos más sonados, que de pronto tengan alguna referencia con el conflicto armado, con el conflicto político, social que vive Colombia. Pero en nuestras comunidades se viven desapariciones de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos mayores, que puede que no sean importantes para mucho, pero es una realidad cotidiana, es el pan de cada día de nuestras comunidades, ante los cuales no podemos ser ciegos, ni tampoco quedarnos callados. La pérdida de este muchacho, pues sí, en realidad nos ha marcado, oiga. Eso es muy duro, porque uno prefiere más bien de que estén muertos, que sabe uno que están en tal país, están en el cementerio, lo que sea, pero esto es una incertidumbre que uno mantiene. Mi hermano tuvo un accidente. Él dijo que iba para donde la novia, él iba y venía, o sea, él tenía algo de conocimiento, a veces se le perdía la memoria, no sabía lo que decía, lo que hacía. Entonces iba donde la novia y volvía. Y un día fue donde la novia y dijo que iba para la cumbre. Esa fue la última vez que supimos de él. Bueno, lo primero que debemos tener claro es que cuando hay una desaparición, cuando una familia, un familiar, cualquiera que sea, detecta que un allegado está desaparecido, lo da como desaparecido. En algunas partes se tienen que esperar 72 horas, pero la verdad es que en la ley colombiana no hay un tiempo establecido para reportar o denunciar una desaparición de una persona. Desde ese accidente él se dedicaba al periodismo, él era locutor, él trabajó en la emisora aquí de Comunal Estéreo, salió en algunas ocasiones también en los periódicos, precisamente con la labor que él realizaba acá, y pues ni eso siquiera sirvió para llamar la atención de los medios de comunicación para que nos ayudaran a buscarlo. Realmente no ha habido así apoyo, o sea, lo que puede hacer uno con sus medios, y muchas veces no hay la forma económica de uno recorrer todo el país para buscarlo, entonces pues se sacan volanticos, se trata de ubicar a la gente, pero pues hasta ahí llega uno con sus búsquedas. Eso sí, nunca
que nos hayan dicho que él está en alguna parte y que nosotros no hayamos ido, no. Siempre hemos hecho el deber de llegar hasta allá porque guardamos todavía la esperanza de que esté vivo. Como decía mi papá, en estos casos es mejor saber que uno ya lo enterró, que se murió y lo enterró, y no estar siempre con las zozobras. Son 14 años en que todavía, Día de la Madre, amada, sorpresa, y hoy viene Jota, y empezamos nosotros como con ese ánimo de que él aparezca, de que él en cualquier momento llegue, y uno ve noticias de que alguien lleva 30 años desaparecido y llegó a su casa, y ¿cuándo nos tocará a nosotros? ¿Cuándo será ese momento en que a nosotros nos toque esa dicha de poderlo volver a ver? El tema de la desaparición la tocan varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Las no gubernamentales, ¿cuáles? ONGs que trabajan derechos humanos, organismos de cooperación internacional, las gubernamentales, la Fiscalía con su Centro de Atención Integral a Víctimas, el DPS, que es el Departamento para la Prosperidad Social, las personerías municipales, la Personería Distrital de Bogotá y la Defensoría del Pueblo. Son toda esta organización, todos estos entes gubernamentales y gubernamentales que tocan el tema de desaparecidos y le ayudan a las familias a averiguar, a conocer qué pasó con sus familiares, por qué se desapareció, quién es el responsable. Se hace un proceso de investigación, se hacen todas las pesquisas necesarias hasta llegar a una solución o hasta llegar a una definición de qué pasó con su familiar. Cuando él se desapareció, pues se colocó la denuncia. Yo personalmente estuve en la fiscalía y vi por ahí unos 20 folletos de personas muertas. Eso fue horrible porque pues uno no quiere ni saber pues que el familiar de uno está ahí en esas circunstancias y ver todo eso es muy impresionante, ¿sí? Pero igual, a pesar de que se hizo también eso, no se encontró, y lo más triste es saber de que siempre, por más de que se busca, no lo hemos hallado. Entonces queda uno como con un vacío, con un sinsabor de que no aparece. Digamos que esa es la ruta global. La persona que cree que un familiar está desaparecido acude a la personería. Eso no significa que en las otras entidades no lo atiendan. Si viene aquí al Instituto de Medicina Legal, nosotros tenemos una oficina para atender a estas personas, también hacemos el registro. Si va a las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, allá hay personas entrenadas, recibir la recepción, radicarlo en el CIRDEC y proceder a lo mismo. Yo lucho incansablemente recorriendo calles intentando pensar como él. Si fuera mi padre, ¿en dónde me ocultaría? Hasta he intentado pensar como un criminal para encontrar las razones de un posible secuestro. ¿Qué pueden sacar de eso? Ni una llamada, extorsión, yo qué sé. De todo ha pasado por mi mente dejando la misma incertidumbre de siempre. ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿De qué sirve el terminar feliz después de haberme pasado más de la mitad de la vida atormentándome con suposiciones y conjeturas? Me imagino que si esta historia llega al gran final, es solo para dejarme morir en paz y no continuar como alma en pena recorriendo calles. Siempre pensamos que las desapariciones se dan en momentos de violencia, en momentos de guerra, que se dan desapariciones por parte de los grupos armados, legales o ilegales, pero resulta que no. El fenómeno de la desaparición es un fenómeno mucho más complejo y creo que la producción de este programa nos permitió entender sus orígenes, entender las diferentes causas que tiene la gente para autodesaparecerse o para desaparecerse. También nos permitió entender que las familias no saben cómo empezar a buscar a sus seres queridos, que utilizan métodos de todo tipo. Ahí nos dábamos cuenta, por ejemplo, que la gente primero recurre a los brujos, a las pitonizas o los adivinos, antes que recurrir a las autoridades, y que detrás de esas falsas pistas que muchas veces esta gente les da, la gente pierde muchísimo tiempo muy valioso después de la desaparición. Nosotros en Cali hemos trabajado desde hace muchos años este tema, tenemos un comité que trabaja todos los días, nos reunimos periódicamente, revisamos los casos, miramos, igualmente orientamos a las familias para que pongan sus denuncias, a pesar de que en ocasiones tienen miedo de hacer la denuncia porque conocen muy bien cómo fueron las circunstancias de la desaparición, conviven con el que hizo de la desaparición, con el responsable. Esto es lo que está pasando en nuestro país. La Defensoría del Pueblo, que es la encargada de proteger los derechos humanos, igual que las personerías municipales,
Debemos de vigilar y controlar y proteger los derechos humanos de cada una de las personas, niños, adultos, mujeres, de todo el mundo, sin distinción de género. Somos protectores de los derechos humanos y velar que estas garantías constitucionales se cumplan. ¿Qué es el CIRDED? El CIRDED es en el desarrollo de la ley 589 que tipificó el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura como delitos. Allí incluyeron también que tenían que crearse un registro único de desaparecidos y el mecanismo de búsqueda urgente. Es un sistema de información creado por el Estado colombiano, ¿sí?, con una ley de la República reglamentado en la cual se registran todos los casos de desaparición, ¿sí?, sea forzada o sea voluntaria, como sea. Una vez que tenga la connotación de desaparición y la persona, el familiar, va a una autoridad, es responsabilidad de nosotros, las entidades del Estado, reportarlo en ese registro. Ese registro CIRDEC, que es una base de datos, la maneja el Instituto de Medicina Legal. Y la maneja el Instituto de Medicina Legal porque la base de datos se llama Desaparecidos y Cadáveres, y el Instituto de Medicina Legal, por razón de su función, es quien maneja los cadáveres. Por eso nosotros administramos esa base de datos. Pero a ella tienen acceso todas las entidades del Estado que tienen que ver con el tema de desaparición. Aquí tenemos, hasta el momento, a la fecha, tenemos 70.264 reportes de desaparecidos, a esta fecha, al día de hoy, de los cuales continúan desaparecidos 56.000. Ahí en este momentico, si uno mira los números son muy grandes. Tenemos muchos casos pues, en la historia de nuestro departamento, Valle, que Cali es una capital receptora. Por lo tanto, de todos los casos que estamos viendo acá, nosotros empezamos a desglosar. Y le aseguro que esos 3.454 casos, muchos de ellos son de otros municipios, otros departamentos, sino que esta es la capital del suroccidente del país. Tenemos el Cauca, el conflicto del Cauca, de Nariño, del Chocó, inclusive del Quindío, el eje cafetero, todo el eje cafetero. Entonces tenemos, y ellos viven aquí en la ciudad receptora. Entonces Cali recibe a todas las personas en la cuestión de conflicto y por eso aparecen esas cifras tan elevadas, pero hay que hacer justicia pues indicando y aclarando la situación real de ellos. La desaparición es un término general y se considera desaparecida una persona cuando sus familiares o amigos desconocen el paradero de él. Aquí conocimos un caso de las mismas tipologías que le he dicho, y es que familias llegan a reportar la desaparición de sus hijos de hace 20, 28 años, como el caso de Carmen Dalia Ferrín, que vino a reportar la desaparición de un sobrino. La hermana de ella murió, la mamá del muchacho murió y desde ese entonces no pudieron ubicar al niño, veían al señor pero nunca podían contactarlo, y fue así como pasaron 27, casi 28 años sin poderlo ubicar. Hace 28 años falleció mi hermana. Ella dejó un bebé, el cual se llama Johnny Edgar Tavares. El papá vivía con él y la hermana en Siloé. Nosotros estuvimos en la fiesta de cumpleaños del sobrino hasta que a los 8 días volví a buscarla, la señora y al sobrino y al papá, y estaban desaparecidos. Que era que un hijo de la señora había visto que habían asesinado a un muchacho, los amenazaron y ellos se fueron sin dejar rastro. Perdimos completamente el rastro, ninguna información. Yo no fui capaz de dar dónde vivía la mamá de Tavares, y siguió mi búsqueda. Por donde me decían que veía a Tavares, allá iba a buscarlo. Parece que se los hubiese tragado la tierra. Yo seguí con mi insistencia por donde me decían, para allá iba. Después ya pues retomando uno, que empezamos a pensar que ya el niño ya no lo iba yo a reconocer porque ya era un adulto. Y le dije yo a mi hermana, la que vive en Pasto, que con el nombre de él, a ver si era posible uno conseguir el número de cédula. Yo intenté aquí en la registraduría, no me lo dieron. Entonces mi hermana con una amiga lo consiguió en Pasto, pero ella nos dio ese número, le faltaba al número de cédula el último número. Y como mi Dios a uno no lo desampara, me llama el doctor Fiber, que él me había prometido ayudármelo a encontrar y que él se iba conmigo. Entonces él me llamó un día antes de las elecciones, me recogió a las 6 de la mañana ahí en Confandí El Prado.
Llegamos al Diamante, a los 2 sitios de votación. Él se fue para un lado y yo cogí para el otro. Allá me dieron la documentación, la gorra, me hicieron pasar como funcionaria pública. Me dieron el permiso para poder entrar al sitio de votación. Él votó en el Centro de Capacitación Don Bosco. Todo el día, eran las 3 de la tarde y me dice el doctor Faiber, este muchacho será que no va a venir, no va a votar. Y había una compañera que estaba en la mesa que le correspondía votar a Johnny, en la mesa 3, y yo le comenté a ella y a los policías, también se les comentó porque cuando hicieron el cambio nos iban a sacar y ya nos volvimos a identificar, le echamos el cuento y nos dejaron. La niña me dijo, cuando él se arrime a votar, yo le hago una señal. Cuando él llegó, la niña levantó la mano y yo casi me muero. Ese instante fue al precio a mi sacrificio, a mi andada gastada, para todo lo que... Yo en ese instante me transporté a muchas y le di primeramente gracias a Dios. Y le di gracias a Dios pues... Dicen que los muertos no hacen milagros, pero pues mi hermana estuvo ahí conmigo y le di gracias al ánima de ella por no haberme hecho de fallecer y esa fuerza y todo lo que hice. En ese instante fue recompensado. Cuando él votó, ya el doctor Faiber lo abordó y le dijo que lo estaba buscando la familia. Él se asustó porque ya llegaron los policías, que así no se abordaban a las personas, ya nos identificamos. El doctor Faiber les comentó por encimita a los policías, ya lo están buscando. Él me miró y me dijo, si usted es mi tía Carmen, porque la señora que lo crió, ella sí me conocía, a mi abuela, a mí y a mis hijos. Él me dijo, a mí me han hablado mucho de mi tía Carmen, y si usted es mi tía Carmen, usted me debe decir cómo se llama mi papá y cómo se llamaba mi mamá. Le dije, si tu papá no se ha muerto, se llama Edgar Tavares, y tu mamá era mi hermana y se llamaba Flora Guillerma González. No, pues primero un susto porque cuando fui a votar, para la policía que venga que usted que lo necesitamos. Y yo, uy, ¿cómo así que a mí? ¿Yo qué hice o qué? No, que venga que tenemos una sorpresa. Y no, yo una sorpresa y a la policía, es que una sorpresa. Yo no. Cuando usted, ¿cómo es que llama mamá? Yo no, pues mamá llamaba Flora Guillermina. ¿Y su papá? Se llamaba Edgar Tavares. Y usted es el que necesitamos. Y yo, ¿cómo? Y peor, yo no me quería, cuando apareció, es que usted es mi sobrino, que aquí tengo la foto, que yo no sé qué. Yo no, pues ahí me puse a llorar y todo eso. No, cuando yo le dije así, yo siempre cargaba el cuadro que salía allí. Yo siempre que salía a buscarlo, yo andaba con ese cuadro. Entonces le mostré, vea, esta es su mamá. Y nos abrazamos y chille y lloré. Eso fue tan bonito que toda la gente que estaba ahí en las mesas de votación, la gente aplaudía. No, eso es... Yo les digo que yo llegué al hospital diciéndole a mis compañeros que yo me había ganado la lotería. Para mí fue muy gratificante y darle gracias a Dios. Siempre que el que persevera alcanza y uno... Las cosas buenas y lo difícil hay que ponerse un reto. Cuando yo la veía a ella, que yo soy su tía, que tú y yo, y no. Ya cuando me dijo, es que yo tuve su mamá, quién es que yo, no, pues ahí sí. Porque yo tampoco le creía, ¿no? Cuando me contó y me dijo, y tal cosa, y ya, sí. Entonces para ella se le quería y nosotros llamando a todo el mundo a decir que ya me ha encontrado y que ya me ha encontrado. Y un poco de primos y no, eso mejor dicho. El mensaje que yo les digo a las personas que tienen sus familiares desaparecidos, que no bajen la guardia, que sigan buscando, porque uno no puede vivir con una zozobra toda la vida. Mire, el tema de desaparecidos para nosotros en el Instituto de Medicina Legal es muy sensible. Para nosotros, si uno puede definir de qué es desaparecido, es el dolor de una familia. ¿Sí? Es el dolor de una familia, es así de sencillo. Uno llora más un desaparecido, yo lo sé, llora más un desaparecido que de pronto una persona fallecida, porque una persona fallecida uno hace el duelo, sabe dónde quedó, lo inhuma y hace su duelo. Con el desaparecido, una mamá, un papá, un hermano, nunca hace ese duelo, siempre está ahí pendiente. Entonces le queremos decir a las personas que nos interesa más o menos ser aproximados en la problemática real. Las cifras que nos arroja el CIRDET no son todas las que la realidad en Colombia sucede, porque hay muchos que no lo reportan. Entonces queremos invitar a la gente que se acerque a las instalaciones de la Fiscalía, a las URIs, en la Policía Nacional, en las personerías, ahora más con lo de la Ley de Víctimas, la 1448-2011, la cuestión de víctimas, que todas las personerías están allí, que entren a formar parte de la mesa gestora de justicia transicional y que nosotros estamos aquí en la Defensoría también prestos para servirle en todo lo que humanamente podemos.
Como ciudadanos habitantes de un espacio en común, debemos colaborar y no interferir en estos procesos. Denunciar a tiempo, reportar los casos y ayudar a promulgar y promover la participación de las defensorías, personerías, entre otras entidades es una forma de ayudarnos. Sin saber si es suerte o una especie de pago a tantos años de búsqueda, algunos han encontrado a su familiar. Una alegría inexplicable y tal vez única ha llegado a sus vidas desde que tienen a su lado, despertando en su hogar a esa persona que tanto esperara. Sin embargo, otras siguen en la búsqueda, esperando una llamada, una pista, algún indicio que los aproxime al anhelado encuentro. Alguien que responda si de verdad los ha visto. Para cada uno la palabra desaparición significa un suplicio diferente. Ocultar la verdad. Completa incertidumbre. Zozobra. Sufrimiento. Es el dolor interminable de una familia. Yo lo resumo en una sola palabra que define una espera interminable y dolorosa. El no tener a mi padre me ha hecho vivir un absoluto martirio.